Hola, 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 mis discípulos amados. Les envío mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hoy, sin duda, es una fecha muy especial para toda la humanidad y pensando cómo saludarlos, se me ocurrió que la mejor manera es compartiendo la maravillosa palabra de Dios que hace referencia a este tiempo. La Navidad es un término de origen latino que significa nacimiento y da el nombre a la fiesta que se realiza con motivo del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes que nada tenemos que entender, en primer lugar, por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo. Lo que tenemos que entender es que el hombre, al desobedecer el mandato que Dios le había dado, eso le trajo no solamente al hombre, sino a toda la creación que Dios había hecho para servicio del hombre, le trajo terribles consecuencias catastróficas, que algunas no se vieron en ese primer momento o en ese momento inicial, pero que hoy todos nosotros somos conscientes y la estamos padeciendo. Quisiera que me acompañen al primer registro bíblico que quiero compartir con ustedes, que está en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y en el versículo 17, donde Dios claramente le muestra a su creación, el hombre, Adán, algo que él no debía hacer. Dice así la palabra de Dios: «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Siempre los mandamientos de Dios son claros, simples y sencillos, no son complicados. Si nosotros leemos Génesis, los primeros capítulos, vamos a ver claramente que Dios prepara a toda la creación y a este mundo en particular para hacer habitable para la vida del hombre. Y Él pone al hombre, al cual le da todo el poder, el señorío y la autoridad para que gobierne este lugar que Él había creado para el hombre. Dios le pone solamente una condición: que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ese mismo día que Él comiere de ese árbol, ciertamente moriría. ¿Quieren una consigna más simple, más clara y más concreta? Sin duda que no. Dios le da todo al hombre, toda la creación puesta al servicio de Él. No había nadie más después de Dios, solamente Dios, que era el número uno, y después el número dos era Adán. Dios le había dado toda la autoridad, el poder y la potestad y el señorío sobre todo lo que Dios había creado al servicio del hombre. Nosotros los seres humanos somos muchas veces estúpidos, otras veces ingenuos, y caemos en la trampa. ¿En la trampa de quién? En la trampa del adversario de Dios. ¿Quién es el adversario de Dios? El adversario de Dios es un ángel caído. Cuando Dios comienza la creación, Él crea las cosas bajo tres líderes espirituales, arcángeles. Uno era Miguel, otro era Gabriel y otro era Lucifer. Toda la creación de los ángeles estaban bajo esos tres, diríamos así, generales. Lucifer, que significa ángel de mucha luz o de gran luz, se llenó de soberbia. Todo esto que yo estoy contando está en la palabra de Dios, y algún día, si ustedes quieren, lo podemos ver, pero no es este momento. Este ángel, lleno de luz, se llenó de soberbia y creyó que podía ser igual o más que Dios, que era el quien lo había creado. Entonces, en un determinado momento de la historia, él se rebela contra Dios e intenta usurpar el trono de Dios. Por esta causa, los otros comandantes luchan contra Lucifer, y a partir de ese momento deja de llamarse Lucifer y comienza a llamarse Satanás, y es echado fuera del reino de Dios.
A partir de ese momento, Satanás, que la palabra Satanás significa opositor, comienza a oponerse a todo el plan de Dios, a todo lo que él sabía del plan de Dios. Y una de las primeras cosas que hace es engañarla a Eva y decirle algo que era totalmente contrario a lo que Dios le había dicho. Esa historia está en Génesis capítulo 3, pero vamos a leer a partir del versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Esa expresión no moriréis está en absoluta contradicción con lo que Dios había dicho. Ciertamente morirás. La mujer dudó de la integridad y exactitud y precisión de las palabras de Dios. Algo que pasa hasta el día de hoy. Les voy a contar algo que quizás ustedes no lo sepan, o quizás sí, pero Satanás sigue usando la misma estrategia hoy como la usó ese día fatídico en el huerto de Edén cuando la engañó a Eva. Siempre, y ténganlo presente ustedes, siempre Satanás va a cuestionar la integridad, precisión y exactitud de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es su voluntad revelada. Y si él logra que tú dudes o no la tengas en cuenta a su voluntad, que es su palabra, él te engañó de la misma manera que la engañó a Eva y la hizo equivocarse y la hizo cometer un error que le trajo consecuencias catastróficas, no solamente a ella, a su marido, sino a toda su descendencia y a toda la creación. Sigamos leyendo, por favor. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese es otro grave error que cometemos nosotros los seres humanos. Algunas veces por orgullo, por soberbia, otras veces por ignorancia y otras por negligencia, creemos que somos dioses y que podemos cuestionarle a Dios por qué esto, por qué aquello, cuando ni siquiera sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Aunque las cosas que sí sabemos, las sabemos porque Dios nos las reveló. Entonces, una vez que Satanás, a través de sus huestes espirituales, la televisión, la radio, amigos, compañeros de trabajo, personas que sin darse cuenta están trabajando para las huestes espirituales de maldad, te hacen dudar de la integridad, exactitud y precisión de la palabra de Dios. Y entonces vos empezás a considerar que sí, que quizás, tal vez el hombre no haya sido creado por Dios, sino que nació del Big Bang, que todo fue algo muy azaroso. Y también sobre otras doctrinas, que estuve con un amigo que me contó de que le hicieron una regresión de memoria y él recordó sus vidas pasadas. Había nacido en Francia y anteriormente estuvo la reencarnación. Y son cosas tan sutiles que la gente creyente que cree en Dios y que cree en Jesucristo se deja llevar por estas doctrinas que no son de Dios y que son contrarias a Dios. Chicos, lo que pasó en el huerto de Edén pasa sistemáticamente hoy en día. Todos los días Satanás hace caer a personas en el engaño. Y él primero, a través de sus sugerencias, no se muestra como realmente es, pero luego se muestra como realmente es. Él es que es un padre de mentira. Satanás es el padre de la mentira. Él le dice a la mujer: no moriréis. Dios había dicho que iban a morir y ella dice: no moriréis. Hasta el día de hoy, chicos, esa mentira, avalada por la iglesia o por algunas iglesias, se sigue repitiendo. Uno se entera que falleció un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de la primaria, la secundaria, va al velorio y usted ve que la persona está muerta, como Dios dice que esto va a ocurrir hasta que Cristo retorne. Pero una almita muy religiosa, no, dice, no, él no está muerto, él solamente pasó a otro estado. Y anoche, casualmente, en una sesión de espiritismo, estuvimos conversando con él. Doctrinas diabólicas. Tenemos que volver a la palabra de Dios, a su exactitud y su precisión inherente, porque la palabra de Dios
es la verdad, y la verdad te hace libre, te aleja de todas esas doctrinas satánicas y nefastas, y te acerca a Dios. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol que no tenía que comer era bueno, dice, para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es lo que nos pasa hoy en día. Nos alejamos de la palabra de Dios. ¿Y qué ocurre cuando nos alejamos de la palabra de Dios? Y cometemos pecado, porque somos engañados por doctrinas diabólicas, por doctrinas que contradicen la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 17. Dios, hablando con el hombre, dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, fíjense las consecuencias. Maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esas consecuencias para la vida de Adán fueron inmediatas, sí, algunas sí, espiritualmente sí fueron inmediatas, otras se comenzaron a cumplir a partir de ese día fatídico. ¿Por qué? Porque antes que el hombre desobedeciera el mandamiento de Dios, no existía la maldición, no existían espinas y cardos, no existía la muerte, que es el postrer enemigo que será derrotado. No existía la enfermedad, el dolor, el llanto, la injusticia. Todas esas cosas feas y malas que hoy existen en nuestra vida cotidiana, que las vemos claramente, no solamente alrededor nuestro, sino en todo el mundo: egoísmo, injusticias, muerte, asesinatos, robos. Todas esas cosas no estaban en esa tierra creada por Dios, en ese ambiente maravilloso creado por Dios, pero las consecuencias las comenzaron a pagar Adán y Eva, sus descendencias, y nosotros que somos descendientes de ellos. Entonces, Dios tenía que hacer algo para salvarlo al hombre. Dios tenía que buscar alguna manera justa, porque Dios es justo, y Dios tenía que recuperar lo que el hombre había perdido. ¿Qué fue lo que el hombre perdió? Aparte de todas estas consecuencias catastróficas. ¿Recuerdan que cuando Dios crea al hombre, le da todo el poder, el señorío y la autoridad sobre todo lo creado? El hombre pierde todo ese poder delegado que Dios le había dado al hombre, y el hombre se lo trasladó a Satanás. Hoy, el Dios de este mundo, el que tiene la autoridad, el poder y señorío sobre este mundo, es Satanás. Por eso la tierra está maldita. Por eso existe la muerte, la enfermedad y las injusticias. Porque el Dios de este mundo es Satanás. Sabemos por la palabra de Dios que Satanás ha sido derrotado por ese Salvador que Dios tuvo que enviar para recuperar lo que Adán había perdido. Pero fíjense, por favor, acompáñenme a Lucas capítulo 4, el versículo 5, dice, hablando de Satanás, dice: y le llevó el diablo a un alto monte, a Jesucristo, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, autoridad, poder, señorío, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Quién le entregó a Satanás esta autoridad, poder y señorío si él antes no la tenía? ¿Quién tenía en el principio la autoridad, el poder y el señorío? ¿No era Adán? Adán cometió alta traición, porque todo el poder, el señorío y la autoridad que Dios le había dado a Adán, él se lo transmitió o se lo trasladó a Satanás. A partir de ese momento, Satanás, con la tercera parte de los ángeles que habían sido echados del cielo,
por ese intento de motín contra Dios, comenzó a reinar en este mundo. Y las consecuencias las vemos claramente hoy en día. Por esa razón, Satanás tienta a Jesucristo y le dice: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Bueno, por supuesto que gracias a Dios y a Jesucristo, Él no aceptó esa invitación y lo echó. Acompáñenme por favor a 2 Corintios capítulo 4. En el versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios tuvo que idear un plan perfecto para recuperar lo que Adán había perdido en el principio. Fíjense, por favor, Romanos capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios tenía que ser justo consigo mismo, Dios tenía que ser justo con el hombre, y Dios tenía que ser justo con el mismo Satanás. Y de la manera maravillosa que Dios creó este plan de salvación, Él envió a su Hijo unigénito para que Él pueda recuperar lo que el hombre había perdido. Y el pecado entró por un hombre, y la muerte y las consecuencias de esa desobediencia vinieron por un pecado. Pero la palabra de Dios nos enseña que la gracia vino cuando sobreabundó el pecado, cuando sobreabundó la desobediencia. Nosotros que somos estudiosos de la palabra de Dios y que valoramos la integridad y exactitud de la palabra de Dios, sabemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, no nació un 24 de diciembre ni un 25 de diciembre, según como lo quieran tomar, como Nochebuena o Navidad. Esas son cosas del ser humano, que un día se pusieron de acuerdo 4 o 5 personalidades religiosas, entre comillas, y decidieron que el día del nacimiento de Jesucristo fue el 24 de diciembre a la madrugada o a la noche. Pero no tiene importancia cuándo nació. Nosotros sabemos cuándo nació y voy a compartir un registro bíblico que muestra el momento exacto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero de todas maneras no tiene importancia, porque lo que tiene importancia no es el día, sino quién nació y por qué nació, a qué vino el Señor Jesucristo a la tierra. Acompáñenme por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 12, y comenzamos a leer en el versículo 1. Dice así la maravillosa palabra de Dios: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Yo sé que esto que yo acabo de leer para muchos de ustedes no tiene sentido, pero para un astrónomo, un especialista en las leyes de la astronomía, vuelvo a repetir, las leyes de la astronomía, sí tiene sentido lo que yo le estoy relatando. Si ustedes se acercaran por el planetario, en el caso de Argentina, yo no tuve la oportunidad de ir, o mejor dicho fui, pero en ese momento no estaba habilitado, pero si usted va al planetario o alguna de esas organizaciones similares en diferentes partes del mundo, y llevan el día, el año y la hora de nacimiento suyo, esta persona especialista en astronomía, que son leyes inmutables de Dios, les va a mostrar cómo estaba el cielo, el dibujo del cielo, en el momento en que ustedes nacieron y tomaron el aliento de vida. Cuando usted nace y grita y llora, es muy común que antiguamente el médico, cuando nacía un bebé, lo primero que hacía es pegarle un chirlo en la cola para que el niño llore, y ahí tomaba aliento de vida, y el hombre era un ser humano, bíblicamente hablando, ¿no? Por favor, haciendo esa acotación. Ahora bien, haciéndolo al revés, si yo muestro cómo estaba el dibujo del cielo en ese momento en particular, un astrónomo experto puede determinar el día del nacimiento de esa persona. Ténganlo presente a este tema. Versículo 2.
Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Acá está una explicación más sobre la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿A qué se refiere? A las huestes espirituales de maldad que se rebelaron contra Dios e intentaron el motín de los cielos, que eran guiadas o lideradas por este ángel caído llamado hoy Satanás y que antes se llamaba Lucifer. Dice el versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Qué maravillosa que es la palabra de Dios, su exactitud, su precisión y su integridad. Este es el momento exacto, preciso, del nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora bien, ya más o menos vamos entendiendo por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, porque ese hombre tenía que recuperar lo que Adán había perdido. Hebreos capítulo 10, comenzando el versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esto es maravilloso entenderlo porque así vamos a poder entender, quizás de un pantallazo, el plan de Dios diseñado en 2 etapas, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Dice que, lo voy a relatar lo más breve posible, cuando Dios elige a su pueblo Israel, Dios le da un montón de mandamientos y entre ellos introduce la ley. ¿Para qué es introducida la ley en el mundo? Para que sobreabunde el pecado, porque si yo no sé que la ley me dice no codiciarás, yo no lo sé, no existe una ley que me prohíba no codiciar. Y por lo tanto, si yo codicio, no tengo pecado, porque no hay una ley que me esté diciendo que no tengo que codiciar, o que no tengo que matar, no tengo que hurtar, no tengo que hacer un montón de cosas que Dios no quiere. Entonces Dios introdujo la ley para que sobreabundase el pecado. Mas cuando sobreabundó el pecado, entonces sobreabundó la gracia, el favor divino y merecido de Dios. Es maravilloso entender el plan de salvación de Dios. Si tú quieres profundizar un poquito más acerca de todas estas verdades maravillosas de Dios, quiero invitarte en este momento, este día tan especial, que te anotes en el seminario La Abundancia de Dios. Ahí desarrollamos en 12 módulos más de 40 videos donde vemos, estudiamos, escudriñamos más de 600 versículos de la palabra de Dios que te van a permitir entender todo el plan de salvación y todo lo que Dios ha dejado disponible gracias a la obra redentora de Jesucristo. Hoy vivimos una administración diferente a la que se vivió después del pecado. Hoy vivimos la administración de la gracia. Por favor, te exhorto fervientemente, no te pierdas esta administración de la gracia. Es la mejor administración que el ser humano ha vivido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Hoy tú puedes ser adoptado por hijo de Dios solamente
por confesar con tu boca que Jesús es el Señor en tu vida y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Ese es el único requisito. Por favor, no cometas el error que cometieron Adán y Eva, porque si cometes este error, ya no tienes salvación, ya no tienes una nueva oportunidad. Esta es la última oportunidad que Dios le da a la humanidad. En la descripción del video están todos los detalles y el enlace para que te anotes a este seminario que yo he denominado la abundancia de Dios. Volvamos por favor a la enseñanza. Entonces, Dios hace toda esta maniobra para poder recuperar al hombre de ese pecado original y que no podía ser expiado por medio de sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones, que eran figura de lo que iba a venir. Exhorto a que leas todo el libro de Hebreos y ahí vas a entender todo lo que estoy tratando de transmitir. La expiación, el pago que Dios tenía que ofrecer para que ese hombre, por su obediencia, pudiese recuperar todo lo que Adán había perdido y mucho más, tenía que ser la entrega de su propio Hijo. Jesucristo, que nació sin pecado y que vivió sin pecado, Él entregó su vida como expiación por los pecados de toda la humanidad. Y cuando Dios lo resucitó al tercer día, y después de dar las últimas instrucciones a sus discípulos, Él ascendió a los cielos, llenó todo lo que tenía que llenar y se sentó a la diestra de Dios. La palabra sentó o sentarse en la cultura oriental significa que está todo hecho, que está todo culminado. Jesucristo derrotó a Satanás, derrotó la muerte, derrotó la maldición, y una vez que hizo todo eso, recibió la gloria de Dios y se sentó a la diestra de Dios a esperar a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y también en toda esa obra majestuosa que hizo Dios y que para mí es imposible hoy tratar de compartirla en este corto video, en esta corta enseñanza, hacer salvo a millones y miles de millones de personas en todo el mundo. Porque si tú confesaste con tu boca que Jesús es el Señor y has creído que Dios lo levantó de los muertos, sos salvo. Porque has sido hecho justos delante de Dios, porque has aceptado la obra redentora de Jesucristo y Dios te adoptó como hijo suyo. Y no solamente que ya sos hijo de Dios ahora mismo, sino que Dios te selló con el Espíritu Santo de la promesa. Por Dios, es increíble la abundancia de las riquezas que Dios nos ha dado en esta obra redentora de Jesucristo. Si tú confesaste y Jesús es el Señor en tu vida, tú tienes vida eterna. La Navidad de Dios está en ti, porque Cristo está dentro tuyo. Acompáñenme por favor al libro de Corintios, capítulo 2, versículo 5, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Observen el uso de las palabras en este registro. De modo que si alguno está en Cristo, Cristo en mí es salvación. Eso yo lo recibo cuando yo confieso que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Entonces, Cristo en mí es salvación. Pero yo en Cristo es comunión, es vivir una vida espiritual, es seguir imitando o caminando en los pasos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es vivir la Navidad todos los días. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, versículo 19,
estaba en Cristo, ese momento que Cristo estaba muriendo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿A quiénes? A los que hemos creído en Jesús, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. ¿Cuándo? Ahora, en este mismo instante. Tú que me estás escuchando, eres un embajador en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Feliz Navidad. Dios te bendiga y que esta palabra emocione tu corazón, produzca cambios en tu vida, para gloria de Dios, para gloria de su nombre y su palabra, y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por ti, por mí y por toda la humanidad. Nos vemos pronto. Chao, chao.